Javier Jordán será procesado por la Fiscalía debido a sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero, como se ve en sus conversaciones que constan en chats. El juez Luis Rivera debe decidir si enjuicia a Jorge Glass o deja en la impunidad las irregularidades en la reconstrucción de Manabí, ahora que la Asamblea dejó en el limbo su pedido. Sicarios llegaron a un velorio y asesinaron a 6 personas anoche en Durán. La ruta de monigotes gigantes empieza en el suburbio de Guayaquil y desde hoy Televistazo muestra las creaciones de los artesanos. Buenas tardes, amigos. Comenzamos hoy Televistazo con los avances en el caso Metástasis. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Javier Jordán será procesado penalmente por la fiscal general Diana Salazar. Glass, juicio o impunidad. La Asamblea no obtuvo los votos para autorizar el enjuiciamiento de Jorge Glass y, según juristas consultados, cometió una ilegalidad, pues el tema debía ser devuelto al juez al tratarse de un ex vicepresidente. Patricio Díaz informa que para que el juicio siga dependerá de las acciones que tome la Fiscalía. Para la Asamblea no pasó nada. Se puso a votación autorizar el juicio penal contra Jorge Glass, aunque había precedentes de que eso debía devolverse al juez. Y sin embargo, dicen en comunicado que al no haberse resuelto nada, porque no hubo los votos, es la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia la que deberá actuar conforme a la ley. Pero en estas circunstancias, la ley no determina qué sigue. Los legisladores dicen que dependerá del juez si continúa o no con el proceso. Para el jurista Pablo Encalada le tocará tomar medidas a la Fiscalía, teniendo en cuenta que el magistrado Luis Rivera no debía pedir a la Asamblea autorización, pues se trataba de un exfuncionario. Quizás de plantear una recusación al juez, es decir, porque usted ha procedido en contra de la ley, ¿no es cierto? Entonces solicito que sea apartado del caso, otro juez conozca. El constitucionalista José Chalco asegura incluso que la Fiscalía puede solicitar una suspensión del juez por irse contra norma expresa. La Constitución dice, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que la Asamblea solo se pronuncia respecto de vicepresidentes en funciones, no de otros ciudadanos. Y en consecuencia, la Fiscalía deberá investigar si es que se configura un presumible delito de prevaricato. Sin embargo, el hecho de que la mayoría legislativa haya permitido que se vote la autorización de enjuiciamiento abre además el riesgo de que aquellos exfuncionarios a los que la Asamblea devolvió la solicitud puedan aprovecharse de la decisión para sus procesos, como en los casos del mismo Glass, el expresidente Moreno y hasta Rafael Correa. No es lo que en derecho corresponde, pero a mí no me sorprendería que este sea el argumento para tratar de tirar abajo por vía de nulidad los otros casos. No solamente que esto pone en conflicto decisiones anteriores, como usted bien lo cita, sino que además, en el presente caso, se podría decir de que al ver violación al debido proceso, también pone en una situación de conflicto de vicios procedimentales, de nulidad. La Fiscalía investiga al ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. Y pese a que la Asamblea negó la autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass, la Fiscalía dijo que insistirá con el pedido de formulación de cargos al juez Luis Rivera, quien ha protagonizado fallos polémicos. Informa Fabiola Santana. La atención nuevamente se centra en el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, por sus polémicas decisiones. Hace 3 semanas no formuló cargos en contra de Jorge Glass por peculado, según la Fiscalía, en obras de reconstrucción de Manabí. Suspendió esa audiencia por pedido del ex vicepresidente para solicitar a la Asamblea que autorice su enjuiciamiento penal. La mayoría legislativa negó esa posibilidad y días antes Glass se refugió en la Embajada de México en Quito. En un comunicado, la Fiscalía
Fiscalía dijo que la decisión de la Asamblea no tiene valor jurídico y que insistirá en la solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Es decir, la decisión la sigue teniendo el juez Luis Rivera, quien dio otros fallos que beneficiaron a exfuncionarios del correísmo y al mismo Glass. En noviembre de 2022 presidió el tribunal que anuló el caso Singue, en el que fueron sentenciados Jorge Glass, 2 exministros de hidrocarburos y otros por peculado. En junio de 2023 anuló el proceso de peculado por la compra de los helicópteros Drup, en el que eran investigados 2 exministros de defensa del correísmo, exjefes militares y otros. No ha instalado la audiencia de formulación de cargos contra el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por obstrucción a la justicia, como solicitó la fiscal a finales de agosto. Días después, con el voto de Terán, se aprobó la ampliación del periodo de 6 jueces nacionales, entre ellos Rivera. El nombre de Rivera ganó relevancia en los últimos días por el allanamiento de su despacho en el caso Metástasis. En los chats aparece que su contacto fue enviado a Norero por su abogado Cristian Romero. La Cancillería asegura que entregó a la Embajada de México en Quito toda la información sobre el caso del ex vicepresidente Glass. En un comunicado con fecha de hoy, afirma que no sería lícito conceder el asilo diplomático y que, de ser otorgado, Ecuador actuará con absoluta firmeza en virtud de las normas internacionales. Desde el domingo, Glass está en esa representación diplomática. Metástasis, la infiltración narco. Javier Jordán aparece en los chats con Leandro Norero y, según la investigación de la Fiscalía, administraba los bienes del narcotraficante. Jacqueline Rodas cuenta cuándo será la audiencia para procesarlo. Javier Jordán, quien según la Fiscalía administraba los bienes del narcotraficante Leandro Norero, será procesado penalmente en el caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar informó al juez Felipe Córdoba que cuenta con elementos suficientes para formularle cargos por el delito de delincuencia organizada y pidió fecha para la audiencia. Será el miércoles 3 de enero en la Corte Nacional. Ese día también vinculará a los 7 implicados que no logró detener en los allanamientos del 13 y 14 de diciembre, incluido Daniel Salcedo, el abogado de Norero, Cristian Romero, el fiscal Víctor Hugo Alcíbar y Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí. En total, en el caso Metástasis, se procesará a 39 personas. Sobre Jordán, la Fiscalía ha hecho públicos los chats que intercambió con Norero. Según la entidad, a él corresponden los alias Daddy Yankee, Ravioli, Marido, XJ y Po. Norero y Jordán se escribieron sobre negociados en la justicia para obtener fallos favorables, atentados en contra de periodistas y seguimientos a Fernando Villavicencio, quien en vida publicó las relaciones de Javier Jordán con el crimen organizado y lo acusó de delitos. La fiscal Salazar remitió la información sobre esos seguimientos a la indagación previa abierta para descubrir a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial. Norero, quien está en Estados Unidos, contrató abogados en Florida y envió un escrito a la fiscal general, amenazándola con presentar una demanda en su contra por difamación si no se retracta en 5 días. Ella respondió en un comunicado que los intentos de amedrentarla no cumplirán su objetivo. Según los chats publicados por la Fiscalía, el narcotraficante Leandro Norero y Daniel Salcedo, vinculado a la red de corrupción hospitalaria, se hacían favores. Alias El Patrón le conseguía armas para su seguridad, mientras Salcedo le ayudaba a invertir en empresas públicas. Luisa María Heredia con el informe. Con el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, según los chats publicados por la Fiscalía, no solo conversaban funcionarios judiciales, políticos y periodistas, también procesados por corrupción, como Daniel Salcedo Bonilla, alias Bellito, se hacían favores, mientras ambos estaban en prisión. Norero, por ejemplo, le conseguía las armas que Salcedo decía necesitar para su seguridad. Ñaño, ¿tu empresa tiene MP5? Sí, tengo subametralladora. Pepa, Ñaño. ¿Cuánto las vendes, Ñaño? Quiero comprar 2, con unas 5 Glock, Ñaño, nada más. En respuesta a ese requerimiento, Norero le envió estas imágenes. Me haces quedar como la Ñaño. Lo que más tengo son juguetes.
Ja, ja, ja. Así veo. Ja, ja, ja. Ya pues, ñaño, es por mi seguridad nomás, ñaño. 2 MP5 y unas 5 Glock. Salcedo, en cambio, le daba ideas de cómo y dónde invertir. ¿Con cuánto uno puede empezar a invertir? Lo que tú quieras, ñaño. Y piensa, lo de los espacios, ñaño, tendrías todo. Y yo tengo quien te los puede vender y no das hasta que el gerente esté sentado, ñaño. Solo te la dejo ahí. De una, ñaño, le vamos a dar mente. Sí, ñaño. Petro, Cenel, Selec o IES. Solo en esos hay billete. Mete mi compañía de seguridad. Quiero darle plus porque quiero participar en el puerto. Incluso reflexionaban sobre cómo era su vida antes de entrar al mundo delictivo. Ñaño, yo llegué a ministrar y sanar personas por medio del Espíritu Santo. Mi vida es un gran testimonio. El dinero te cambió, lo mismo que me pasó. Ñaño, fue el dinero. Yo vengo de abajo. Actualmente, Daniel Salcedo es uno de los prófugos del caso Metástasis. Puede ingresar a este código QR para tener una lectura completa sobre el caso Metástasis y revisar los reportajes que tanto en Televistazo como en ecuavisa.com hemos elaborado. Compañías de 22 países de Europa proponen pagar menos por el banano ecuatoriano. Ampliamos esta noticia al volver. Una alternativa para generar beneficios a partir del pago del 13º sueldo son los ahorros programados y fijos. Adriana Bermeo detalla el porcentaje de interés que pagan las instituciones financieras. La banca privada propone sistemas de ahorro para que los usuarios obtengan beneficios al final del año por sus décimos. Los empleados pueden solicitar en las empresas al Departamento de Recursos Humanos que se mensualicen los 2 sobresueldos anuales y que la institución financiera realice un débito automático de su cuenta. Los bancos pagan entre el 4 y el 6% anual por ahorros programados de los 13º y 4º sueldo. Un trabajador que gana el salario básico de $460 recibe $920 por sus 2 décimos. Si el banco paga un interés del 6%, obtendrá $55 más por el año de ahorro. Lo mismo puede ocurrir con el bono escolar. La totalidad del bono navideño también se puede depositar en una póliza a plazo fijo. La diferencia es que por un periodo determinado no se puede acceder a este dinero, pero los bancos y cooperativas pagan un interés anual mayor de hasta el 9%. Este es un beneficio que solo involucra a 2.9 millones de personas que tienen trabajo formal, de 8.5 millones que forman la población económicamente activa. El 13º sueldo se paga hasta el 24 de diciembre. La inversión extranjera, que construirá 7 proyectos energéticos, permitirá cubrir el 60% del déficit de electricidad durante 30 años. Es una medida a largo plazo para enfrentar la crisis. Diego Cuenca con el informe. Los contratos de 7 nuevos proyectos energéticos que empezarán a construirse el próximo año en 3 provincias establecen que deberán suministrar electricidad por 30 años. Esas obras generarán 268 megavatios. Eso significa que cubrirá el 60% de los 450 megavatios que le hace falta a Ecuador. Lo harán con la inversión de una compañía nacional y 3 extranjeras, entre ellas 2 españolas y una francesa. La primera es Ecoenel, que con $200 millones instalará 2 hidroeléctricas en Morona, Santiago, que cada año tendrán la capacidad de abastecer a 152,000 familias. La construcción de esos proyectos durará 2 años, pero no han especificado fechas. También una hidroeléctrica más en Santo Domingo de los Áchilas. Además, 4 parques fotovoltaicos que producirán energía solar en Imbabura. Eso como parte del autoabastecimiento de energía renovable que también impulsa la propuesta de ley energética, que ya está en manos de la Asamblea Nacional y que abre las puertas para la participación del sector privado. Gremios bananeros de Ecuador y Colombia advierten que empresas de 22 países europeos pretenden pagar menos por la fruta cosechada en Latinoamérica durante el 2024. Eso pondría en riesgo los contratos de comercialización entre ambos bloques. William Young con más de este tema.
Ecuador envía cerca de 100 millones de cajas de banano a Europa por año. Eso es el 30% de la producción total del país. Sin embargo, los contratos de comercialización para el 2024 están detenidos porque desde 15 cadenas de supermercados de 22 países europeos llegó la propuesta de pagar menos por la fruta. En específico, 1,30 euros menos por cada caja comprada. Nuestros costos y gastos se han incrementado. Los fertilizantes se han incrementado, los cartones se han incrementado. Entonces, mantener una política así va a afectar la sostenibilidad en la producción de banano ecuatoriano. Esta situación no solo preocupa al gremio productor y exportador ecuatoriano, el clúster bananero de Perú, agremiaciones de República Dominicana, Centroamérica y Colombia se juntaron para rechazar la intención del sector privado europeo. El 60% del mercado colombiano depende de lo que compre ese bloque. Además de las certificaciones, los exportadores aseguran que no se toman en cuenta otros rubros que encarecen la producción. Todo el mundo bananero está haciendo inversiones en función del fusario. Eso no lo está reconociendo. Y algo que está sufriendo hoy en día la actividad bananera latinoamericana, la inseguridad. Eso también trae unos costos asociados. Al final, la decisión de fijar el precio dependerá de las negociaciones entre el bloque latinoamericano y cada cadena de supermercados en el país de destino. En minutos, la violencia sigue cobrando vidas en Durán, en plenas fiestas. 6 muertos es el saldo de una nueva masacre. Y además se realizó el tradicional sorteo de la Lotería de España por Navidad. Le diremos de cuánto fue el premio. Cinco de los 6 asesinados en Durán llegaron desde Machala. La mafia local los habría asesinado. Entre los fallecidos hay 2 adolescentes de 15 y 16 años que son parte de la organización, según la policía. Los 8 sicarios llegaron en motos hasta El Arbolito en el cantón Durán a las 5 de la tarde de este jueves. En menos de 2 minutos dispararon 68 ocasiones contra 9 personas, 6 de ellas murieron. Las víctimas habrían participado de un velorio a pocos metros del cementerio y según la policía pertenecían a una mafia en la provincia de El Oro. Las personas que fueron víctimas de este ataque habrían venido desde la ciudad de Machala y habrían estado siendo ya monitoreados por la otra estructura criminal. Entre los acribillados están 2 menores de 15 y 16 años. La autoridad mencionó que son parte de la organización criminal y estaban en el sepelio de un hombre que fue asesinado en Guayaquil, quien también es integrante de esa organización. Se utilizaron armas largas y armas cortas de acuerdo a la munición que se ha encontrado. La una es 5.56, que es de fusil, y la otra es 9 milímetros, que es de arma corta. Otra víctima es un hombre de 74 años que pasaba por el lugar. En rueda de prensa, el jefe del distrito Durán señaló que el ataque obedecería a la guerra de territorio entre bandas narcodelictivas para distribuir y acopiar la droga. En este año, ese cantón supera los 430 asesinatos, convirtiéndose en una de las ciudades más violentas del país. La masacre se registró pese a que el gobierno desplegó el denominado bloque de seguridad, integrado por policías y militares para enfrentar a estos grupos delictivos. Más de 200 policías y militares integran el bloque de seguridad. Con esta unidad especial, el gobierno pretende desactivar a las bandas delincuenciales y capturar a sus principales líderes. Paul Romero con el informe. El bloque de seguridad está integrado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía y el Grupo Especial de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Los dos son considerados como la élite de la fuerza pública. Son alrededor de 200 uniformados que ejecutan en forma coordinada operativos para desactivar a los grupos de delincuencia organizada y detener a sus cabecillas a escala nacional. Es una alianza estratégica con 3 objetivos: intercambiar información de inteligencia, ejecutar estrategias tácticas y operativas, coordinar logística y abastecimiento. El miércoles de esta semana, el bloque de seguridad realizó una operación en el sector 50 Casas, en el sur de Esmeraldas. Detuvieron a 4 presuntos responsables de un triple asesinato. La semana pasada intervinieron en sectores conflictivos de Durán y Machala.
El sistema de inteligencia militar y policial ha identificado hasta el momento a 104 personas vinculadas a 9 organizaciones delincuenciales y el bloque los está buscando. Para su funcionamiento no se destinará un presupuesto adicional. Cada institución entregará los recursos para las operaciones coordinadas. Las fuerzas de seguridad de Turquía condujeron un mega operativo contra sospechosos de tener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Se realizaron redadas simultáneas en 32 provincias y detuvieron a 304 personas, aunque no se informó sobre las nacionalidades de los presos. Tropas de inteligencia y antiterrorismo derribaron puertas, esposaron a los acusados y los condujeron a retenes en vehículos policiales. El grupo extremista islámico ha ejecutado una serie de atentados mortales desde 2017 en ese país. La policía checa descartó el terrorismo como causa del tiroteo del jueves en la Universidad Carolina de Praga, que dejó 14 fallecidos y 25 heridos. Las autoridades publicaron imágenes del operativo e identificaron al autor como David Kozak, de 24 años, quien se suicidó antes de ser detenido por la policía. Según las investigaciones, Kozak habría asesinado a su padre antes de entrar a uno de los edificios de la facultad con un arma de precisión y abrir fuego contra compañeros y personal docente. Además, era investigado por la muerte de un hombre y un bebé la semana pasada. La policía también reveló que Kozak contaba con municiones para perpetrar una masacre aún mayor. El gobierno nicaragüense arremete una vez más contra la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales. Ordenó el arresto del arzobispo Isidro Mora, el segundo religioso de alta jerarquía detenido tras el caso del obispo Rolando Álvarez. Y esta semana además se concretó la expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Reporta Pedro Jiménez. Esta misión tan enorme. El obispo Isidro Mora fue detenido luego de una misa en la que celebraban los 99 años de existencia de la diócesis de Matagalpa, de la cual su obispo titular, Rolando Álvarez, está condenado a 26 años de cárcel por supuesta conspiración y traición a la patria. Mora se había solidarizado con Álvarez y en la noche se lo llevaron preso. En Nicaragua denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes del Estado. Del paradero del obispo Mora se habla poco y la policía no ha dado detalles de la detención. Organizaciones civiles dicen que con el hermetismo, el régimen de Daniel Ortega busca evitar que se hable de presos políticos, de los cuales poco más de 200, incluidos sacerdotes y monjas, políticos, empresarios y periodistas, fueron desterrados en febrero. El régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo ha arremetido en decenas de ocasiones contra las actividades de la iglesia, llegando incluso a prohibir las procesiones, y ha proscrito a más de 3.000 organizaciones no gubernamentales desde las protestas del año 2018. La más reciente ha sido el Comité Internacional de la Cruz Roja. La misión humanitaria anunció su retiro el lunes y cerró sus oficinas, según dijeron, por pedido del gobierno de Ortega, que confiscó los bienes y asumió las responsabilidades a través de un ente estatal adscrito al Ministerio de Salud. Analistas en Nicaragua dicen que la expulsión de Cruz Roja es preocupante, pues deja sin protección a los presos políticos en ese país. España realizó su tradicional sorteo de la lotería. El premio gordo fue de 4 millones de euros, pero el plan total del sorteo de Navidad supera los 2.590 millones de euros. Y como cada año, hay miles de ganadores. Los residentes de España sintonizaron por televisión, radio e internet al mediodía el sorteo de la Lotería de Navidad, que este año se realizó en el Teatro Real de Madrid. 58.303, 1.250.000. Los niños de San Ildefonso, protagonistas del evento, anunciaron el número ganador. Los afortunados fueron quienes compraron el billete con el número 88008, ganador del premio mayor de 4 millones de euros. Este popular sorteo repartirá este año un total de 2.590 millones de euros en premios, gran parte de ellos en pequeñas ganancias que benefician a muchos, por lo que se pueden ver celebraciones en las calles y en bares, con vino, música y bailes en Madrid, Jaén, Dos Hermanas, Sevilla, entre otras ciudades.
compartir billetes antes de Navidad es una gran tradición en España. Familias, amigos y compañeros de trabajo se organizan para comprar los boletos y tener más oportunidades de ganar. El suburbio de Guayaquil se llena de color con los 16 monigotes gigantes. En minutos, los detalles de la ruta turística. Este viernes se inauguró oficialmente la ruta de los gigantes en el suburbio de Guayaquil. Batman y un villano de los videojuegos de entre los 6 y 8 metros de altura destacan entre los 16 muñecos. Televistazo hizo un recorrido. En la 20 y Capitán Nájera está Bowser, el villano de los videojuegos de Mario Bros. Este poderoso rey de 6 metros de alto dejó el mundo virtual para lanzar humo en las calles de esta zona. Don Rolando Rodríguez lleva 25 años armando estos personajes gigantes, uno de los 16 que forman parte de la tradicional ruta de los gigantes de papel. Tenemos con la cabeza más o menos comenzando desde el mes de junio, julio, ya la hemos fabricado la cabeza y nos regimos a un muñeco para poder tener una escala para que el muñeco salga preciso. Los turistas ya visitan este corredor artístico. En la 15 y Capitán Nájera, suburbio de Guayaquil, sobresale un Batman de 8 metros de altura. Adolfo Alvarado es el autor del Caballero de la Noche. Tiene una década demostrando su destreza con el cartón, pintura, plumafón y resina. En 2 meses, él y 3 jóvenes artesanos elaboraron este monigote. El año pasado hicimos el tema del Joker, que fue el ganador del concurso. Fue demasiada gente. Aproximadamente en el día unas 1.000 familias, 2.000 familias al día. Los colosos de papel llegan desde los 5 hasta los 10 metros de altura. Van a estar expuestos hasta el 13 de enero en 16 puntos del suburbio de Guayaquil y la foto cuesta $1. 19 agentes de tránsito controlarán el paso vehicular. Este año no habrá concurso y tampoco se cerrarán las calles. Desde septiembre, el refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Ecuador. Su declaratoria busca conservar a largo plazo 25.000 hectáreas de páramo andino, donde se genera agua para consumo humano, riego, industria y energía hidroeléctrica. Ecuaterra constató su riqueza natural y también las amenazas que enfrenta. Ecuaterra atravesó las montañas para llegar a este patrimonio natural, enclavado entre las provincias de Cañar y Azuay, a 1 hora en carro desde Cuenca. Con casi 25.000 hectáreas, abarca una extensión un 60% más grande que el área urbana de la capital azuaya. Estamos en alrededor de unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y lo que podemos observar al frente son ecosistemas de páramos, tenemos humedales, alberga especies como el oso de anteojos, el cóndor andino, el puma. Según el Ministerio del Ambiente, más de 500 especies de flora y fauna habitan en este espacio protegido. Pero su riqueza y aporte van mucho más allá, pues de las fuentes hídricas que se originan en este espacio se provee de agua potable al 70% de los hogares de Cuenca. Es decir, que más de 400.000 personas se benefician directamente del refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba. La vegetación de páramo funciona como una esponja natural que captura las partículas de agua del ambiente. Este es el origen del río Machángara, que es uno de los 4 ríos de Cuenca. En el momento que se generan las gotas de lluvia, viene y alimenta estas esponjas naturales. Y de hecho sí se siente como una esponja, porque donde estamos parados es como acolchonado, ¿no? Es un colchón natural, esto se embebe de agua y estas pequeñas plantas, digamos arbustos que tenemos aquí, a través de sus raíces generan interdicios por los cuales se filtra el agua y se genera esa capacidad de retención y regulación hídrica.
No solo generan agua para consumo humano, los caudales que nacen dentro de este refugio se represan en embalses y se utilizan para la generación de energía. También surten agua de riego para 3.000 productores agrícolas y potencian una creciente producción industrial. Pero todos sus servicios ecosistémicos peligran por amenazas relacionadas con actividades humanas. Una de las problemáticas fundamentales es la tendencia a realizar un cambio de uso de suelo, fundamentalmente para incrementar áreas de pastizal. Una amenaza también constante es los incendios forestales, que justamente se dan en épocas como esta, ¿no? En las épocas de estiaje. No menos preocupante es la contaminación hídrica. Justamente este periodo de sequía ha causado que muchos de la contaminación que existe a nivel de río se concentre, porque claro, si tenemos un menor caudal, la concentración de esos contaminantes es más alta, es mayor. Investigaciones académicas han encontrado nuevos tipos de contaminantes, difíciles de eliminar en los procesos de potabilización actuales. Por ejemplo, producto de los fármacos, la cafeína como un producto que empieza a estar presente en el agua. De hecho, la academia está buscando formas de poder controlar estos contaminantes, que no son contaminantes tradicionales. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machangra ha sido fundamental en el objetivo de cuidar este espacio, promoviendo buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, investigación científica y, sobre todo, corresponsabilidad social. Todos consumimos el agua, todos nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos de la cuenca, por lo tanto, todos tenemos que ser actores en la conservación del agua. Si cuidamos estos ecosistemas que son esponjas naturales, se constituyen realmente en un proceso de retención y regulación a mediano plazo y garantizarían el recurso hídrico por un periodo prolongado en tiempos de estiaje. Un espacio vital para el austro ecuatoriano, que debe prevalecer para las futuras generaciones.